Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un día más, cosas inútiles que tienes que saber. Están conmigo, como siempre, mis hermanos, Manuel Alberto. ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos a un miércoles más. Este sí va a ser miércoles, de hecho. Creemos. No, sí. Pues No, sí, tenemos este sí un va a ser miércoles. miércoles. Y Mauricio. Mauricio, Tal, Luis Fernando, ¿qué tal, Mabe? en el día de hoy voy a hablar yo de mi tema, luego Mauricio y Manuel Alberto nos va a dar sus random facts, ¿verdad? Así es. Sí, no está definido, pero claro. Es que antes de empezar el tema, antes de empezar el capítulo, les dije que yo estoy emocionado por mi tema. Entonces quiero empezar yo. Ok. Ok. Muy bien. Ajá. Me parece perfecto. Pero bueno, antes de empezar, Mario Alberto, ¿nos quieres decir tu primer... una disculpa por mi voz, ando enfermo, como podrán escuchar. En otra época hubiera sido no es COVID, ahorita ya no sé ni lo que es, pero pues ya, ¿a quién le importa? Mario Alberto, ¿nos quieres deleitar con tu primer random fact? Ok, comencemos. Este random fact no es gracioso, solo curioso. Y es que, si usted como yo no sabía, existe un día en el que se conmemoran las enfermedades raras. Ok. Así es el último día de febrero. No se complicaron. Oye, pero que si tiene un día, el último. El último. Sí, el Oye, último. pero es que cada 100 el último. No, el último. Desde el 2008, la Eurordis, ¿qué es eso? La Organización Sí, sí. Europea para las Enfermedades Raras, por sus siglos en inglés, con el objetivo de concientizar sobre las enfermedades raras y mejorar el acceso al tratamiento y representación médica para los afectados y sus familias. Ahora bien, ¿qué entra en enfermedad rara? Se estará preguntando. Bueno, aquí le cuento. Y como sé que si solo le digo la enfermedad no me va a poner atención, o me va a poner menos atención, mejor dicho. De hecho. De hecho, Sí. totalmente. Le traigo una lista, bueno, son 3, uno de cada random fact, de personas famosas que lamentablemente tienen alguna enfermedad considerada rara. Ok. ¿Ok? Comenzamos Ok. con Justin Bieber, el cantante de origen canadiense. Un saludo a Canadá, muy famoso en estas últimas 2 semanas. Gracias, Canadá, porque voy a tener que cambiar mis planes de viaje por ti. De que la neta yo nunca he ido, creo que una vez nada más. Así como que, Yo sí pero nunca he bueno, ido. Pues ahorita no hubieras podido ir ahora porque no he fuiste podido por ir. tierra. Pues sí. Bueno, pues Justin Bieber tiene el síndrome de Ramsay-Hunt. Ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de tus oídos. Además de la erupción Ok. dolorosa de la culebrilla, el síndrome de Ramsay-Hunt puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado. Ay, no. El síndrome es consecuencia del mismo virus que causa la varicela. Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después se puede reactivar. Cuando lo hace, puede afectar a tus nervios faciales. Nuevo miedo desbloqueado. Sí. Sí, güey. No sé si Nunca se han se me había fijado que ocurrido. últimamente han hablado de eso, de que Justin Bieber tiene una enfermedad y luego ya sale así Sí, como sí, que sí. la cara. Lamentablemente esta enfermedad afecta a 5 de cada 100,000 habitantes. O sea, sí es bastante rara. Sí, sí. O sea, entonces eso quiere decir que aquí en Delicias lamentablemente la podríamos tener unas 6 personas nada más en toda la ciudad. Ok. Entonces sí, Sigo sin sí saber está si eso raro. es mucho o poco. Yo siento, bueno, pues no sé. No, güey. Nomás 6 personas lo tienen en todo Delicias. O lo Ay, podríamos conociendo tener en nuestra todo Delicias. suerte. Ah, sí, sí. Me impresiona que no nos lo hayan Que decretado no nos todavía. haya dado si Sí. nos Sí, tocó. Y bueno, pues ese es mi primer random fact. Espérense el segundo, está más chido. Perdón, no está más chido, está más interesante porque no voy a decir que está chido esto. Ok. Muy bien, ok. Perfecto. Bueno, entonces podemos pasar a mi tema. Hoy seré yo el que hable de una de las guerras mundiales. Yo Ok. sé que se lo tenemos prohibido al MAVE, pero eso no Sí. significa que lo tengamos prohibido nosotros dos, porque significa que si nos interesa a nosotros dos, es un tema interesante. Si le interesa al MAVE, es la Es guerra bastante, mundial, una de las dos. bastante interesante. Ok, ajá, exactamente. Bueno, hoy les traigo la historia de uno o quizás el piloto más conocido de la historia de la aviación. A ver, ¿quién se les ocurre? ¿Howard? Ah, ¿Cómo se llamaba? el varón rojo. Así es. Hoy les traigo Sí. la historia de Manfred von Richthofen, o mejor conocido como el Barón Rojo. Sí, una pistola. Eso, madre. Yo sé a quién te referías tú, Mauricio, el de la película del Sí, aviador. Howard Hughes. Ajá.
Vámonos. Howard Sí. Hughes. Pero no, más famoso que él. Ok. Ah, bueno. ¿Quién es el Barón Rojo? Se preguntarán algunos de ustedes. Pues el Barón Rojo durante un periodo de 19 meses, entre 1916 y 1918, se le acredita el haber derribado por lo menos, o sea, confirmados, 80 aviones aliados desde su Albatros Dreidecker 2, de color rojo escarlata. O así lo describen porque, pues, para mí, viendo las fotos, son en blanco y negro. Entonces está bien difícil saber de qué color era. Y Confiaremos en la buena confiaremos memoria de los soldados de ese entonces. y las réplicas son pues se ven rojo muy brillante. ¿Cómo se llamará? Pues quién sabe, pero. Aunque el avión que a todos nos llega a la cabeza cuando pensamos en el Barón Rojo es el segundo avión que él voló, el Fokker Dreidecker 1. La mayoría de las réplicas modernas son de este segundo avión, pero en realidad con el que más derribó aviones fue con el Albatros. El Fokker Dreidecker es también conocido como el Tripliano Fokker. Después hablaremos un poco más de eso, pero también estaba pintado en su emblemático color rojo. Ok, pero bueno, como todas las historias que se tratan de alguien, empecemos por el principio. Manfred von Richthofen era, como su apodo lo indica, un varón de verdad. O sea, nació en una ¿Sí? familia acaudalada, sí, nació en una No familia sabía eso. acaudalada de Prusia el 2 de mayo de 1892 en Kleinburg, Baja Silesia, Prusia, Imperio Alemán. Hoy en día parte del Voivodato de Baja Silesia en Polonia. Qué interesante. O sea, era en ese Ok. entonces el Imperio Alemán, pero pues ahora es Polonia. Como buen niño aristócrata, Manfred creció haciendo lo que cualquier noble prusiano hubiera hecho a principios del siglo XX. Entró a una escuela militar de oficiales a la edad de 11 años para pues entrenarse y volverse a algún puesto alto en el ejército. Richthofen empezaría de hecho como parte de una unidad de caballería y esto lo llevaría a empezar su participación en la Primera Guerra Mundial. O sea, él empezó a pie, o más bien a caballo. Durante esa época, Ok. Richthofen se desempeñaría como caballero de exploración en ambos frentes, en el este y en el oeste, lo cual lo llevaría a pelear, entre comillas, porque no estaba peleando, en lugares como Rusia, Francia y Bélgica. Por lo cual se ganaría, a pesar de que no peleó, la aclamada Cruz de Hierro, una de las más grandes condecoraciones del Reino de Prusia. Sin embargo, con el estancamiento de la guerra, con las famosas guerras de trinchera, pues lo que menos necesitas es gente en caballitos reconociendo el terreno que pues ya conoces y que pues ya sabes dónde está y cómo está y sabes dónde está el enemigo. Así que pues les quitaron sus caballos y los pusieron a llevar suministros de las bases a las trincheras. Y Ok. pues Ok. como se podrán imaginar, este puesto no le gustó mucho a nuestro varón Manny, quien quería como joven prusiano ser parte de la historia y volverse un héroe en esta gran guerra que de seguro sería la única de su tipo en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? La cual llamarían la Gran Guerra por algo. Exacto, ahí si nomás habría una. Bueno, la guerra. Ya no va a haber otra. Esta sería la Gran Guerra. Está como ese chiste que un viajero en el tiempo llega a la Primera Guerra Mundial y les dice, ¿dónde estoy? En la Guerra Mundial. ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? ¿Qué? Pero bueno, así que pues Manny durante la escuela pues vio estas cosas nuevas que se llamaban aviones que volaban y pues dijo, a mí me gustan muchos de esos y yo quiero volverme piloto. Así que pidió ser transferido a la Die Flugtruppen des Deutschen Kaiserreiches, Suena a una o tropa de aviones. en español el Servicio Aéreo del Ejército Imperial de Alemania, la cual sería nombrada al poco tiempo con el nombre más amigable de Luftstreifhofe. En su carta, el varón escribiría, y cito, no me enlisté en el ejército para ir a la guerra y recolectar queso y huevos, sino por otro motivo. Y entonces, Ok. ¿qué hizo el ejército alemán? Pues aprobó su transferencia casi instantáneamente y en mayo de 1915 empezaría su entrenamiento como piloto. Sí, digamos que ser varón, pues acorta la burocracia. Sí, Sí, la yo creo que burocracia. el papeleo es un Sí, poco más rápido cuando leen yo varón. creo que sí. El varón. Entonces, pues sí. Richthofen empezaría como piloto secundario. Algunos de esos aviones tenían 2 plazas para sentarse y él iría en la de atrás, aprendiendo cómo se piloteaban los aviones y él haciendo justo lo que hacía antes, pero ahora en un avión, a explorar el territorio. O sea, Ok. empezó también como reconocimiento militar. Por cierto, gente, para que le pongan una imagen al avión del que estamos hablando, no es un avión a propulsión, es un avión de la Primera Guerra Mundial con hélice y es el que tiene 2 o 3 juegos de alas Como pisos, ajá. Sí. como pisos.
Entonces son de esos viejitos donde de hecho no hay cabina. Bueno, sí hay cabina, pero no presurizada. Sí, o sea, son aviones, no es un caza o un F-17 o F-21, no sé en qué número vayan ahorita. Sí, son de Además de los estar mucho. viejitos y eran muy arcaicos. O sea, era Sí. muy mecánico todo. Es más, no habían, era todo totalmente Era mecánico. todo mecánico, sí. Pero bueno, a los pocos meses se le otorgaría su licencia de piloto también, porque ser varón y eso de que pues la verdad no había así como que una escuela de pilotos muy formalizada ni nada, los aviones tenían muy no. poquito existiendo. Sin embargo, Manfred demostraría una habilidad nata para volar. Su estilo conservador pero agresivo llamó la atención del famoso as de los aires, el piloto alemán Oswald Bolke, quien lo enlistaría en el escuadrón Hasta II, uno de los más importantes escuadrones aéreos de la Fuerza Aérea Alemana, y lo nombraría su pupilo. Rápidamente, Richthofen se convertiría en uno de los pilotos más habilidosos de su escuadrón, y el 17 de septiembre de 1916 empezaría su racha de derribos, al tirar su primer avión, una aeronave británica sobre Francia, la primera de muchas. En menos de 6 meses, Richthofen ya tendría bajo su nombre 16 aviones aliados derribados, convirtiéndolo en ese momento en el piloto vivo más prolífico del servicio aéreo alemán. Y los que tenían como un promedio de vida de meses. Sí, o sea, ajá, el vivo es muy importante, morían muy rápido. Muy, pero feo. Sí, feo. O sea, era una carrera muy corta la de ser piloto militar. De hecho, sería durante esta época cuando Manfred tendría una de sus batallas aéreas más populares, o una de las más importantes, cuando se enfrentaría a uno de sus más famosos archirrivales, el piloto británico Lano Hawker Vesey, quien, de acuerdo a Manfred, era la contraparte británica de su maestro Oswald Bolke. Los dos aviones se encontrarían en el aire en Francia. Richthofen volaría su famoso Albatros, mientras que Hawker volaba un avión un poco más viejo conocido como el DH-2. Cuando digo viejo, este en realidad sí era muy viejo. Este ni siquiera tenía fuselaje. O sea, sí tenía fuselaje, pero no estaba cubierto. O sea, si Ya. los O invito sea, a que lo era la googleen. pura estructura metálica. Era la pura estructura metálica, sí. O sea, No este sí no sé cómo se sostenía en el aire. Ambos aviones tratarían de derribar el uno al otro, en lo que solo se puede escribir como una danza en el aire, esquivándose entre sí y sabiendo que solo uno de los dos saldría con vida. Sería Richthofen quien daría el último golpe, cuando Hawker, tratando de escapar al darse cuenta que no podría seguir la batalla, sería alcanzado por una bala disparada por Richthofen que le daría en la parte de atrás de la cabeza, acabando con la vida del famoso piloto británico. Sí, es que también eso está bien interesante. Aquí le apuntaban al piloto. Sí. Sí, me explico. Si tenías que matar al piloto, el avión no te importaba. Sí. Sí, de Bueno, hecho, no te creas, más bien podías. Sí, más bien podías apuntarle al piloto. Ajá, sí. Sí, Y no es era, como. pues, o sea, supongo que sí podías derribar el avión si le dabas a algún lugar importante. Pero es que, Estratégico. o sea, según yo, el calibre de la bala no era tan grande porque era una metralleta literalmente montada en el avión. Y pues disparar el avión sí podía hacer algo, pero era más efectivo matar al piloto, though. Sí, de hecho, les quería comentar eso. Está bien interesante el mecanismo que usan para disparar. O sea, para tener un buen rango de disparo, pues tienes que tener la metralleta pues enfrente de tu cara. Sí. O sea, para poder apuntar, pues. Acuérdense que no había como que Sí, no había visores ni mira nada. o O sea, autolock. sí, entonces debías tener esa metralleta enfrente de ti, pero enfrente de ti también estaba la hélice. Sí. Oye, sí Entonces es lo que cierto. hicieron es un tipo de mecanismo que no deja disparar si va a pasar la hélice. Ah, no sabía. Entonces solo pasa la bala entre hélice y hélice. O Ah, sea, qué ya ven que padre. pues sí, está bien O sea, ingenioso, güey. Es como tú wow. dices, que como dice Mau, aquí es donde te das cuenta que no eres muy listo. Sí. Sí, así, Am, así era. Estaba ligado la hélice y la metralleta para que nos dispararas a tu pues sí, propia para hélice. que no disparas a tu propia hélice. Ajá. ¿Y de qué murió? Pues se disparó a su propia Sí, hélice. ándale. Que más de Pero te uno tuvo que imaginas haber cuando. pasado, o sea. Sí, Sí, no me claro. imagino O que sea, se dieron cuenta. Algunas personas tuvieron que fallecer para que ese mecanismo güey, llegara a la realidad. pero te imaginas así de que. Oh, mira ese avión. Hey, tengo una idea, préstame mi metralleta. Güey, no, espérate. Hay algo bien triste, güey. Los hermanos Wright, los primeros en volar un avión,
Sí. Uno de ellos escribió, este es un gran invento y lo mejor de todo es que jamás se va a usar para algo bélico. Let me introduce you to World War I. Hold my beer. Pero bueno, Yo súper creo paréntesis, que no les perdón. tomó casi nada desarrollar los aviones militares. O sea, fue. Y es que era el tiempo donde ya había carros militares y empezaban ese tipo de cosas y no estaba chido. Pero bueno, Bueno, pues en enero de 1917, Richthofen recibiría el Prix Le Mérite, que aunque está en francés, es la condecoración más alta del ejército imperial alemán. No sé por qué Ok. está en francés, pero bueno. Como parte de este, pues, galardón, no es un galardón, otra vez, uno, dos, tres. Como parte de este mérito, también le dieron, von Richthofen obtendría su primer escuadrón, su propio escuadrón, el Hasta 11. Y de hecho enlistó a su hermanito menor, Lothar von Richthofen. Porque, pues, ¿qué es lo mejor que puedes hacer con tu hermano aristócrata? Porque son 3 de ustedes, pues te traes el segundo, porque todos todavía hay otro. ok. ¿El varoncito rojo? Sí, bueno, pues sí, él no. De hecho, es justo en este momento cuando le dan su escuadrón que decide pintar su avión de rojo. Oye, Y pregunta, ¿no era una pésima idea no, de pintar el avión de hecho, rojo? en su autobiografía, Manfred describe que lo hizo para que todos notaran su avión en el aire, Ah, tanto sus aliados como sus Aquí estoy. enemigos. Déjense caer. Así de pero, valiente o tonto era nuestro piloto. pero era como un blanco gigante, bueno, un rojo gigante. Pues sí, de hecho, ahorita más adelante esto no fue lo único brillante que hizo Ah, ok. en su escuadrón. Va, va. Pero bueno, el color rojo escarlata le otorgaría su famoso apodo de El Barón Rojo, y los pilotos aliados aprendieron a temer y tratar de escapar cuando el rojo escarlata brillaba detrás de ellos. El piloto tendría Wow. otros apodos como Le Petit Rouge, The Red Knight o The Red Battlefire. Casi todas de hecho, todas sus batallas fueron en Francia. De ahí supongo que viene el Le Petit Rouge. Um, en este año, 1917, sería también el más letal del varón. Tan solo en abril de ese año derribaría 2 docenas de aviones aliados, en solo un mes, lo cual lo llevaría al impresionante número de 52 aviones, convirtiéndolo en el piloto más mortal de Europa hasta el momento. Como Alright. podrán imaginar, el varón para este momento ya era todo un influencer en Alemania. Postales, Ok. estampillas y pósters se podían ver por todas las ciudades del imperio, aplaudiendo y admirando la valentía de Manfred von Richthofen. Al contrario de la mayoría de los pilotos de la Primera Guerra Mundial, que gustaban de hacer acrobacias y piruetas en el aire, mientras peleaban para impresionar a sus compañeros, Richthofen tenía lo que se describía como un estilo más conservador, pero agresivo. Gustaba de volar encima de sus enemigos y con otros 2 aviones de su escuadrón, tratar de presionarlos para después emboscarlos cayendo en picada y posicionándose justo atrás del avión para dar el disparo final. Ok. Después de este año, 1917, Manfred será reconocido con su propio escuadrón de 4 aviones, la formación más especializada y de hecho la primera vez que lo intentaron de la Fuerza Aérea Alemania, llamada Jagdgeschwader 1, o como la apodó la prensa para poder pronunciarlo, el circo volador, ya que Manfred indicó que los otros 3 aviones también tenían que ser pintados de colores brillantes. Los pilotos Qué podían escoger raro. su color. Y volaban de manera sincronizada al frente de cada batalla. O sea, ellos abrían la batalla para que después llegaran los otros escuadrones que eran los conocidos como Jasta o Jasta. Ok. Es en este momento cuando Richthofen cambia al Fokker Dreidecker 1, que es el avión de 3 pisos que más pensamos y el que es más popularizado por la gente que trata de replicar el avión del varón. Ah, ok. Por eso nos llega Oh, mucho a la estaría mente, padre aunque saber por qué 3. sí. No, No, pues no, fíjate que no sé si conozcas muchos desarrolladores iOS, pero no somos muy buenos no. Eso de la aerodinámica. en aerodinámica de la Primera Guerra Mundial. No es nuestro fuerte. Am, los otros 3 miembros de este escuadrón serían escogidos por Richthofen, quien tenía carta abierta de poder mover a quien él quisiera de los otros escuadrones de pilotos. A bordo de este avión y con sus 3 compañeros, Manfred ganaría la fama que conserva hoy en día, pero también encontraría el final de su carrera y su vida. ¿De El su 21 de vida? abril, sí, de su vida. No. El 21 de abril de 1918, el Circo Volador sería el primer escuadrón en empezar un ataque aéreo contra aviones británicos en los cielos de Vaux-sur-Somme, en Francia, en la mañana del Spoiler 21 de alert. abril.
Spoiler alert, Sí. pierden la guerra. Y Richthofen trataría de hacer una de sus famosas maniobras después de posicionarse en el lugar correcto. Estaba tratando de atacar un avión canadiense que acababa de disparar en contra de su primo, que era parte de su escuadrón. El varón se dispararía en picada para posicionarse. Sin embargo, no se percataría de una metralleta australiana en tierra que abriría fuego contra él. Al mismo tiempo, el Mm, piloto canadiense Arthur Roy Brown aprovecharía el momento para tratar de derribar al famoso piloto. Recibiendo fuego de dos frentes, Richthofen trató de escaparse de la línea de fuego de sus enemigos, pero sería muy tarde. Una bala impactaría en el torso del piloto, atravesando sus pulmones, perdería control de la nave. El aeroplano impactaría en el suelo, luego se partiría en dos al rebotar, el tanque de combustible caería atrás y la cabina se arrastraría por varios metros hasta detenerse por completo, dejando una gran marca en el suelo. En no. tierra, los aliados festejaron la caída del famoso varón y su avión rojo. Los soldados corrieron hacia el triplano. En él encontraron el cuerpo sin vida del barón Manfred von Richthofen. El cuerpo presentaba solamente una entrada y salida de bala. El piloto había golpeado su cabeza contra la ametralladora, fracturando su nariz y quijada, pero en realidad nunca sabremos exactamente qué fue lo que mató a nuestro héroe villano de esta historia. Ok. De hecho, hoy en día no se ha podido decidir si el piloto canadiense fue en realidad quien dio el disparo fatal. A él se le atribuye y se le atribuyó, bueno, a él se le atribuía la muerte del piloto por muchos años. Pero los Ujú. australianos no estaban muy contentos que digamos, porque ellos Ujú. querían haber sido los que mataron al varón. Y de hecho, a finales del siglo pasado, se hizo un estudio en el que se concretó que era casi imposible que el canadiense hubiera sido el que acabó con la vida del piloto gracias a un estudio de balística, que decía que la Sí, bala no podría haber venido del de avión tierra. y no, que tuvo, Del no, avión. tuvo que haber venido de tierra, es lo que dice. Ok. Ay, me encanta Des- sí, ¿verdad? cómo, O Se sea, peleó por eso. cómo redactas el oficio de voy a solicitar recursos para ver si el varón rojo lo mató un canadiense? o un australiano. Estimado señor recurso. Estimado señor líder de Australia. ¿Se ha preguntado usted, no quiere poder dormir en paz? De ser el caso, sería el australiano Cedric Popkin quien en realidad acabaría con la vida del piloto, ya que era él quien estaba manejando la metralleta antiaérea en tierra. De hecho, al piloto canadiense, a Brown, le preguntaron qué opinaba él al respecto cuando empezaron como que los rumores de que él no lo había matado. Y Brown lo Ujú. único que dijo es, no hay nada que yo pueda decir, las pruebas ahí están afuera y o sea, que sea lo que tenga que ser. Mm. Bueno, de cualquier forma, el cuerpo del piloto de 25 años sería recuperado por el escuadrón número 3 del Cuerpo Aéreo Australiano, quienes lo protegerían y tratarían con todos los honores que el piloto se merece. Su avión fue desmantelado rápidamente por soldados que querían quedarse con un pequeño trozo de historia. El piloto sería enterrado por los aliados con todos los honores militares en el cementerio de Bertanglé, cerca de donde el varón pelearía su última batalla. Al funeral irían varios militares de alto rango de los aliados para despedir con honor al varón, y hubo varias rondas de disparos al aire para festejar la vida del soldado caído. El cuerpo del Uh. piloto sería movido durante la época del Tercer Reich, también muy conocida Ah, en otro tipo de pidieron el guerra. cuerpo porque cayó en líneas de los aliados. Bueno, no sé cómo se le Sí, llama. sí, sí, no, no, estuvo enterrado en Francia mucho tiempo. La Alemania Órale. nazi pidió el cuerpo eh, en una forma como que de pues, conmemorar la vida del Barón Rojo. Y lo Mm. enterraron en el cementerio de Invalidenfriedhof en Berlín, que es un cementerio militar muy famoso de Berlín. Órale. Y de hecho le harían un funeral, como si, o sea, un funeral pues, de un héroe del Estado. En Vale. 1975, el cuerpo del varón sería movido por última vez al panteón de la familia Richthofen en Wiesbaden, donde descansa hoy en día. ¿Para qué lo movieron? Bueno, ¿qué importa? Porque la familia siempre quiso, de hecho, el hermano, o sea, ¿a ti qué te importa? Sí, así. Sí, el hermano muere antes de que muevan el cuerpo de Francia a Alemania. El hermano muere en un choque de avión, pero ya no militar, en No. un avión regular con su novia y el director. Su novia era una actriz y el director de la película, y sobreviven ellos dos, pero el hermano no. Y la Mm. familia, de hecho, quería enterrarlo en Wiesbaden, pero eh,
Hitler los convenció de pues, enterrarlo con honores. Ya. Y todo esto que les acabo de platicar sucedió en menos de 2 años. En estos 2 Órale. años, el Barón Rojo se convertiría en uno de los pilotos más temidos de los aires de la Primera Guerra Mundial. Y poco sabría Richthofen que su leyenda viviría a través de los años, manteniéndose incluso hoy en día como uno de los pilotos más famosos y admirados por ambos bandos de la guerra. Esta es la historia del Barón Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo. Tu padre. Wow. Nice. Sí, está chido. Yo no sé por qué también tenía la idea de que había desaparecido. Hijo, ¿No? O sea, casi creo que es por un capítulo de Arnold, güey. Sí, ¿verdad? Sí. No sé por qué tengo la idea que es un capítulo de Casi Arnold. creo que es un capítulo de A. Arnold, ¿verdad? Fíjate que no sé de qué color eran los otros 3 del circo aéreo. O sea, Mm. de los 4 aviones de su escuadrón. Sinceramente a mí no se me hace buena idea verlo pintado de rojo. Pues, de hecho, está bien interesante porque algunos meses antes de su muerte, lo alcanza una bala y le abre el cráneo. Ujú. Y dicen que nunca se recuperó del todo de esa herida, que se quejaba mucho de Ok. dolores de cabeza y que había cambiado un poco su personalidad. Entonces existen teorías de que ese balazo le hizo, o sea, la pérdida de masa cerebral en ese accidente, Ujú. más o menos afectó su toma de decisiones, porque pues siempre hubo metralletas en tierra disparando a los aviones. O sea, como un piloto tan experimentado como él se iba a arriesgar tanto nomás para derribar otro avión. Y Ya, dicen que pues a lo mejor eso tuvo algo que ver, pero pues nunca sabremos. Pero bueno, esa es la historia de El Barón Rojo. ya está. ¿Les Nice. parece si vamos a una pausa y regresamos? Vámonos. Sí. Y regresamos al aire. Al aire, Barón Rojo, piloto. No, don't, please. Okay. Con el siguiente random fact de enfermedades poco afortunadas de Mario Alberto. O sea, las enfermedades no las tiene Mario Alberto, las está diciendo él. Ok, claro que sí. Continuamos con el Henry Cavill de los mayores de 30, Brad Pitt, el cual lamentablemente tiene prosopagnosia. Ok. ¿Saben qué es? Está No No. tengo ni idea. bien interesante. Bueno, No. lamentablemente, Yo te lo dice que soy abogado. lamentablemente esta enfermedad es ceguera facial. Consiste en la Ah. dificultad para distinguir los rostros, ya que estos aparecen difuminados y sin rasgos distintivos, lo que hace que todos se perciban como si fueran iguales. Ah, no madre. Mira. ¿Sí? Órale. El término fue acuñado en el 47 por el médico Budamer, quien la definió en los siguientes términos. Es la interrupción selectiva de la percepción del rostro, tanto del propio como el de los demás, los que pueden ser vistos pero no reconocidos como los que son propios de determinada persona. En cambio, el reconocimiento de expresiones se mantiene. Es decir, sí puede distinguir si alguien está enojado, triste, Qué raro. sí, pero no puede distinguir quién es. Ah, qué simpático. Y de hecho, también puede distinguir si a alguien le gusta o no. Qué raro. Sí. O sea, podía distinguir que le gustaba a Angelina, pero la podía Pero confundir. batallaba para saber que era Angelina. Bueno, es una buena justificación. Sí. Estos pacientes recuerdan también a las personas que son conocidas como familiares, amigos, o sea, recuerdan sus caras, pero al verlas no las reconocen porque no comprenden el rostro que están viendo. Me acuerdo de haber visto algo en Discovery Channel donde les enseñaban caras a la gente con esa enfermedad. Ay, no E saben que eran sus familiares. Y que incluso a veces ponían sus propias caras y no las reconocían. Sí. Lo cual es bien irónico porque uno de los síntomas es no poder seguir el argumento de una película. Ah. Pues sí. Bueno, pues Está qué bueno muy que bien. él las actúa. Sí. Pues sí.
Se calcula que entre el 2 y el 3% de la población mundial padece de esta enfermedad. O sea que la neta sí es bien poquito. Se llama prosopagnosia. Así que pues si usted se encuentra a Brad Pitt y no la saluda, pues no se preocupe, no es que No no es la que no reconoce. te reconozca, es que no te Sí. reconoce. Es que no puede ver tu cara. Muy Ay, bien, este es mi segundo. qué interesante que, o sea, puedes hacer todo excepto por hacer como que el match de esa persona y su nombre. Ujú. O sea, de reconocerlos. Es Sí, está extraño que curioso. puedas reconocer cuando esté feliz o enojado, pero que no puedas reconocer quién es. No, que te gusten o no. Sí, También. esto se me hace todavía más difícil. Sí. Ok, bueno. Mauricio, ¿te parece si Claro. pasamos con tu tema? Y en esta ocasión yo les voy a contar nada más y nada menos que del tío Sam. Uncle Sam. Ok. Así. Ok. Todos hemos escuchado hablar del famoso tío Sam, ya sea por algún cartel que vimos, por alguna referencia que hicieron en Estados Unidos, en alguna caricatura, o solo por el hecho de ser fan de Arjona. Este enigmático hombre, Híjole, de todas esas cosas, yo creo que esa última sería y la sabes peor perfectamente para qué, saber. y sabes perfectamente qué canción es, así que ni le muevas. Sí, claro. Este enigmático hombre con barba de chivo, que nos apunta con un dedo mientras nos incita a enlistarnos al ejército estadounidense, llegó a ser más que una simple estrategia de mercadotecnia, puesto que incluso actualmente se ha vuelto todo un icono de la cultura estadounidense y que usualmente llegan a asociar con su gobierno. Sin embargo, este personaje no solo está inspirado en una persona real, sino que incluso su póster más famoso resulta ser un plagio de una representación de un oficial del Reino Unido. No Me sabía que imaginé. estaba basada en una persona real. Sí, bueno, es que es la historia de donde sale. Está Ah, ok. simpático. Ok. Nuestro personaje encuentra su inspiración, nada más y nada menos, que en Samuel Wilson, un hombre nacido en Arlington, Massachusetts, en 1766, quien era un conocido proveedor de carne que posteriormente viviría en Troy, una ciudad fundada en 1816 ubicada en el condado de Rensselaer, en el estado de Nueva York. A sus Ok. apenas 14 años de edad, Samuel Wilson se enlista en el ejército continental casi al final de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Si bien no le Ah, tocaría estar en el frente, sus actividades consistirían en cuidar al ganado del ejército, por lo que le correspondería la nada deficiente tarea de brindar la disposición de carne fresca para el ejército. Con Mm, ello, Samuel aprendió a vigilar al ganado, construir cercas, construir resguardos para los animales, asegurarse de que los suministros de alimentación y bebida para los animales no hubiera sido envenenada por los enemigos, sacrificar animales, cortar, preparar y conservar la carne en raciones para los soldados. Es ok. lógico imaginar que un niño con esas tareas lo harían todo un experto, tanto en las actividades de construcción como en el manejo de carne. Por lo que después de la guerra, emprendería sus propias actividades de construcción y comercio de carne, acrecentando una modesta fortuna que le permitiría abrir con su hermano mayor, Ebenezer, o algo por el estilo, un matadero situado en las orillas, O un algo mata- así. o algo así, un matadero situado en las orillas del río Hudson, un lugar más que estratégico para la embarcación del comercio de carne. En el año Ok. 1812, y como ya hemos comentado en otros capítulos de nuestro querido podcast, Cosas Inútiles que Tienes que Saber, estalló la guerra entre Estados Unidos y el Reino Unido por la posesión de las colonias británicas de Canadá. ¿Ok? Ok. Los hermanos Wilson, siendo un par de comerciantes emergentes que avanzaban rápido en la industria cárnica, aprovecharon un contacto que tenían, el señor llamado Albert Anderson, quien se encargaba de suministrar toda la carne necesaria para el ejército de los Estados Unidos en los estados de Nueva York y de Nueva Jersey, volviéndose así los hermanos Wilson los principales proveedores de carne del ejército estadounidense durante esta época a través de Albert Anderson. ¿Ok? Ok. Durante esta guerra, y como proveedores de carne del ejército, es lógico pensar que las raciones destinadas a la Armada estadounidense deberían llevar un sello que indicase su procedencia, por lo que en el caso de los hermanos Wilson, dicho sello consistía en las siglas EAUS, ¿ok? Que Ajá. realmente significaban las iniciales de Albert Anderson y simplemente Estados Unidos, United States. Ajá. Ujú. Pero
uno de los trabajadores de Anderson, y con muy justa razón, la verdad, le preguntaría a uno de sus compañeros a qué hacía referencia esas iniciales. Si bien entendía que la EA era Albert Anderson de su jefe, no lograba entender quién era US. Sí. O sea, para él eres como, ¿cuál es el nombre? O sea, tiene que haber un nombre, ¿no? O sea, no, Sí. no puede ser United States. Entonces su compañero le responde bromeando que hacía referencia a el tío Sam, Uncle Sam, Uncle Sam. haciendo referencia a Samuel Wilson, uno de los proveedores de carne de Albert. Mm. Puede que esta anécdota sea cierta o no, pero sí se sabe que esta historia es la que inspiró el personaje de Uncle Sam, quien, a decir verdad, no estaba solo, ya que, habiendo sido representado de muchas maneras, compartía su protagonismo en la época con la figura del hermano Jonathan, Brother Jonathan. Con el paso del tiempo, Uncle Sam se convertiría en la representación del gobierno, mientras que Brother Jonathan se convertiría en la representación del país en sí. Ok, qué interesante. No dejando pasar desapercibida, lógicamente, a la señorita Columbia, Colombia. una mujer con gorro frigo inspirada en el cuadro La libertad guiando al pueblo, de Eugene de Lacroix, o algo así. Esta representaba al pueblo, Una cosa así. sí, algo parecido. Esta representaba al pueblo de los Estados Unidos y de hecho fue la mujer modelo de la Estatua de la Libertad. Ah, no sé eso. Sí. El historietista Ok. Thomas Nast, entre 1860 y 1870, presentó la imagen hoy conocida del tío Sam, con esa característica barba de chivo y con una cara similar a la de Abraham Lincoln. Usualmente se le ve con un sombrero de copa y con atuendos de color azul con franjas blancas y rojas, tal cual una bandera de Estados Unidos. Sin embargo, Ujú. no fue realmente sino hasta la Primera Guerra Mundial cuando surgió el primer póster que inmortalizaría la famosa imagen de Uncle Sam, diseñado por James Montgomery Flagg, un ilustrador e historietista político. En 1917 creó el póster para el ejército de los Estados Unidos, animando a la población a enrolarse para combatir con el mensaje "Te quiero a ti", para el ejército de Estados Unidos. I want you for US Army. En esta ocasión, el historietista acentuaría la firmeza del rostro del Uncle Sam y lo haría parecerse aún más a Abraham Lincoln. Pero la realidad es que este póster pues no fue lo más original que hubo en la época. Fue de hecho un plagio de un cartel creado por el artista británico Alfred Leety o algo así en 1914. O algo Verán. Me encanta todo o algo así. Sí, o sea, es que sé que lo estoy diciendo mal entonces. El póster original, de hecho, fue requerido por el gobierno británico para la guerra y retrataba a su entonces secretario, el oficial del ejército, Lord Kitchener. Ese sí se dice así. En una pose muy similar a la de nuestro tío Sam, señalando firmemente con un dedo y con un mensaje que decía "Britain wants you. God save the king". Los británicos te quieren a ti, Dios salve al rey. Este cartel tuvo una gran difusión. Incluso se dice que la esposa del primer ministro, quien admitía que no le simpatizaba en absoluto el oficial Kirchner, llegó a decir: no es un gran nombre, pero es un gran póster. De hecho, tiene un bigote muy peculiar. Sí, ese bigote sí es demasiado peculiar. Sí, está muy interesante. Al día de hoy, el póster original se considera una de las obras de propaganda bélica más influyentes de todos los tiempos, copiada por muchos países, ideologías y causas distintas, desde milicias anarquistas durante la Guerra Civil Española hasta una campaña de prevención de incendios forestales de Estados Unidos en la que un oso con sombrero de ranger señala al espectador advirtiéndole: "Solo tú puedes prevenir los incendios". Ay, qué bonita. Le hago caso, señor oso. Además de la imagen que lo hizo famoso, Uncle Sam siguió siendo un personaje característico de la propaganda gubernamental, especialmente en tiempos de guerra. En diversos pósteres aparece animando a los trabajadores a esforzarse más y a hacer sacrificios por su país, con un rostro más severo y más simpático según la ocasión, como siempre dejando claro que te quiere a ti. I want you. Y esa es la historia de Uncle Sam. Tu padre. Fíjate que sí sabía que era por lo de US, lo de Uncle Sam, pero el resto no lo sabía. Sí, yo tampoco sabía que estaba basado en... No sabía que era alguien real, por ejemplo. De hecho, hay una
hay 2 pósters que después hacen en conjunto el ejército mexicano y el gringo cuando México entró a la Segunda Guerra Mundial. No sé si han No visto, sabía. uno de ellos es sosteniendo los sombreros y uno de ellos tiene como que nomás se ven los brazos y los sombreros. Y uno de ellos Ujú. tiene el atuendo de Uncle Sam y el otro está vestido de charro. Sí, ¿Es en serio? Oh, Pero no, sí, y dice, americanos todos luchamos por la victoria. Americans all, let's fight for victory. Y hay ok. otro, pero este sí no sé si sea verdad o no, donde se ve un Uncle Sam y al lado de él un charro. Porque siempre somos charros. sí. Pues sí. Pero sí, bueno. se volvió todo pues sí, un personaje. Y sí es cierto que a mí me daba porque sí da el aire de que se parece a Abraham Lincoln. Sí, totalmente. Sí, bastante. Sí, pues Sí, el sí, sí. sombrero, todo, sobre todo. Sí. Ok. Qué interesante. Ese es mi tema el día de hoy. Muy bien. Muy bien. ¿Les parece si vamos a una pausa y regresamos con la última enfermedad extraña? Así es. Estamos de vuelta y antes de irnos, Manuel Alberto. Ok, terminamos con Bruce Willis, quien Oh. lamentablemente padece de demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es un término general para un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Estas áreas del cerebro se asocian generalmente con la personalidad, la conducta y el lenguaje. La demencia, aparte de estos lóbulos, encogen o atrofian. Y los signos y síntomas varían según qué parte del cerebro afecte. Eso es lo gacho, o sea, depende qué parte de tu cerebro te afecte. Y muchas veces lo confunden con Alzheimer o con otro tipo de... Y el detalle es que da antes de bueno, perdón, no queda antes del Alzheimer, sino Da muy joven, da entre muy joven comillas. comparado con Alzheimer, de entre 40 y 65 años. No, pues no, súper joven. Sí, entonces Ouch. se encuentra entre el 10 y el 20% de los casos de demencia. Y es lo que tiene De Bruce los Willis. casos de demencia, o sea, entre el Ajá. 10 y el 20% de los casos de demencia son de este tipo. Son de este tipo. Sí, por eso últimamente se ve así medio desorientado el Bruce Willis. Qué gacho. Pues qué mal plan, Sí. la verdad. Pues sí, esas son mis 3 enfermedades raras que se conmemoran en el último día de febrero de 3 personas famosas. Nice. Muy bien, perfecto. Digo, no perfecto las enfermedades, pero qué bueno que se hace una concientización de las Por mismas. cierto, las 3 se pueden tratar bastante bien si se detectan a tiempo. Entonces, pues, chéquese. Chequémonos. Yo también voy a chequear. Ok, Sí, de hecho, bueno, pues chéquense. Muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo. Cuando vayan a ir a checarse, escuchen el podcast. ¿o no? No. Puede que lo No se olviden. imaginen lo difícil que es trabajar con ellos, Cada vez que digo algo, los tengo que... Ustedes no nos ven, nosotros sí nos vemos cuando grabamos esto. Y tengo que ver sus reacciones. Perdón. Pero bueno, Sí. muchas gracias por acompañarnos. Ahí está, gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro capítulo. Mauricio, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? Nada, nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Chao. Mario Alberto, Nos vemos la siguiente semana. Cuídese. muchas gracias. Hasta luego.